Capítulo 5. En una sombría noche de noviembre vi premiados mis desvelos. Con una ansiedad que era casi agonía, dispuse a mi alrededor los instrumentos que me permitieron comunicar una chispa vital a aquella cosa muerta yacente a mis pies. Era ya la 1 de la mañana. La lluvia tableteaba melancólica sobre los cristales y mi candil estaba casi consumido, cuando a su débil resplandor vi abrirse los ojos amarillentos de mi obra. Inspiró profundamente, y un estremecimiento le agitó de la cabeza a las extremidades inferiores. ¿Cómo podría describir mis emociones ante aquel desgraciado resultado? ¿Cómo presentar la obra a la que había dado forma con tantos sacrificios? Sus miembros eran proporcionados, y yo había elegido sus facciones para que fuesen hermosas. ¿Hermosas? Dios santo. Su piel amarillenta apenas tapaba la red de músculos y arterias. Su cabello era grasiento, negro y ondulado, sus dientes de una blancura marfileña. Pero todas estas cualidades no hacían más que aumentar el contraste con sus ojos clarísimos, casi incoloros, su tez arrugada y sus labios estrechos y negros, de una fealdad impresionantes. Los cambios de la vida no son tan volubles como los sentimientos de la naturaleza humana. Había trabajado intensamente durante casi 2 años con el fin de infundir vida a un cuerpo inanimado, privándome para ello de descanso y de salud. Había deseado con un ardor superior a toda moderación, y entonces, terminada mi labor, se desvanecía la belleza de mi sueño, y el corazón se me llenaba de horror y repugnancia. Incapaz de soportar la presencia del ser creado, huí del laboratorio, y estuve durante mucho tiempo recorriendo mi dormitorio, imposibilitado de sosegarme y dormir. Por último, el cansancio pudo más que el nerviosismo que me dominaba, y me dejé caer sobre la cama, sin desvestirme, tratando de encontrar unos instantes de olvido. Fue en vano. Dormí, es verdad, pero mi sueño se vio turbado por las más terribles pesadillas. Creí ver a Elizabeth caminando por las calles de Ingolstadt, rebosante de salud. Encantado y sorprendido le di un abrazo, pero al estampar el primer beso en sus labios, vi que éstos se ponían mortalmente lívidos, porque sus rasgos parecían cambiar, dándome la impresión de tener entre mis brazos el cadáver de mi madre. El cuerpo quedó cubierto por una mortaja, y vi los gusanos arrastrarse por entre los pliegues. Desperté sobresaltado y lleno de temor, cubierta la frente de un sudor frío, temblando de pies a cabeza. Y entonces vi, a la pálida y amarillenta luz de la luna que se filtraba entre las persianas, aquel desventurado, aquel monstruo creado por mí. Mantenía corrida la cortina de la cama, y sus ojos, si puede llamarse ojos aquello, estaban fijos en mí. Se movieron sus mandíbulas y emitió algunos sonidos inarticulados, al mismo tiempo que una mueca arrugaba sus mejillas. Quizá había hablado, pero yo no lo escuchaba. Extendió una mano, al parecer para detenerme. Yo escapé escaleras abajo, hasta refugiarme en el patio de la casa donde vivía. Allí me quedé el resto de la noche, yendo y viniendo preso de gran agitación, escuchando atento y creyendo que cada ruido me anunciaría la proximidad de aquel cadáver endemoniado, al que tan miserablemente había dado vida. Nadie podría soportar el horror de aquella cara. Una momia dotada nuevamente de vida no sería tan espantosa como aquel desgraciado. Lo miré antes de estar terminado, y ya entonces era horrible, pero cuando sus músculos y sus articulaciones fueron capaces de moverse, se convirtió en algo que ni el Dante podría concebir. Pasé una noche terrible. A veces el pulso me latía con tanta rapidez y fuerza que sentía palpitar todas mis arterias. Otras estuve a punto de desmayarme, desfalleciente de debilidad. Al mismo tiempo que estos sentimientos de horror me asaltaba la amargura de la desilusión. Aquellos sueños que fueron motivo de esperanza durante días y tantas noches se había convertido en un infierno. Y el cambio fue tan rápido, tan completa la transición. Al fin se hizo de día, con un amanecer húmedo y triste, y con ojos soñolientos y doloridos vi la iglesia de Ingolstadt, con su blanco campanario y su reloj, que marcaba las 6. El portero abrió las puertas del patio que había sido mi refugio nocturno, y me lancé a las calles, que recorrí con pasos rápidos, como si pretendiera esquivar a mi obra, que temía se me presentara en cada esquina. No me atreví a volver a mi casa, y seguí caminando presuroso,
aunque estaba empapado por la lluvia que caía de un cielo oscuro y desapacible. Seguí caminando así durante un rato, pretendiendo alejar aquella obsesión con el ejercicio corporal. Atravesaba las calles sin tener una idea clara del lugar en que me encontraba, ni qué hacía allí. El corazón me latía con fuerza inusitada, aterrorizado en mi constante marcha, en la que no me atrevía a mirar a mi alrededor. Como quien, en ruta solitaria, marcha con miedo y terror, y, después de mirar una vez hacia atrás, continúa su camino sin volver a hacerlo, sabedor de que un enemigo implacable sigue de lejos sus pasos. Después de caminar largo rato de este modo, llegué por fin frente a la taberna que era generalmente paradero de diligencias y otros carruajes. Me detuve allí, sin saber por qué, y permanecí unos minutos con los ojos fijos en el coche que se acercaba desde el otro extremo de la calle. Cuando estuvo más próximo, observé que era la diligencia de Suiza, la que paró exactamente a mi lado, y al abrirse la puerta vi a Henry Clerval, que al reconocerme me saludó enseguida. «Querido Frankenstein», exclamó, «qué alegría me da al verte. Ha sido una suerte que estuvieras aquí en el mismo momento de mi llegada». Nada podría haberme gustado más que la aparición de Clerval, cuya presencia llevaba otra vez mis pensamientos hacia mi padre, Elizabeth, y todas esas escenas familiares tan gratas a mi memoria. Le estreché la mano, y al instante olvidé mis terrores y mis desaventuras. Me sentí de repente, y por primera vez desde hacía muchos meses, tranquilo y serenamente feliz. Di, pues, la bienvenida más efusiva a mi amigo, y emprendimos el camino hacia la residencia. Clerval siguió hablando durante un rato de nuestros amigos comunes y de lo afortunado que se sentía al poder ir a Ingolstadt. «Te será fácil entender», me dijo, «cuántas dificultades tuve que vencer para convencer a mi padre de que el noble arte de la teneduría de libros no abarca todos los conocimientos necesarios. En realidad, creo que se mantuvo incrédulo al fin, pues su respuesta constante a mis incansables pedidos era siempre la misma, parecida a la del maestro holandés del vicario de Wakefield. Gano 10.000 florines al año sin saber griego, y como bien sin saber griego. Pero su cariño por mí fue finalmente superior a su rechazo a la erudición, y me ha dado permiso para hacer un viaje de estudios por la tierra del saber. No sabes cuánto me alegra verte. Dime ahora cómo se encuentran mi padre, mis hermanos y Elizabeth». «Muy bien y muy felices, aunque algo intranquilos por recibir tan pocas noticias tuyas. Y de paso tendré que darte algunas lecciones por cuenta de ellos. Pero, querido Frankenstein», dijo después de detenerse un instante mirándome fijamente, «no había notado hasta ahora lo enfermo que pareces. Estás pálido y delgado, como si hubieses pasado muchas noches en vigilia». «Es verdad. En estos últimos tiempos he estado tan absorbido por una ocupación que no descansé lo suficiente, como puedes ver. Ahora espero, sinceramente, haber terminado con todos esos trabajos y quedar por fin liberado». Temblaba aterrorizado. No osaba pensar, y mucho menos hablar de los acontecimientos de la noche anterior. Mantuvimos un paso rápido y no tardamos en llegar a la residencia. Me asaltó entonces un pensamiento que me hizo estremecer. Aquel ser al que había dejado en mi apartamento estaría quizás aún allí. Me aterrorizaba pensar en verlo, y más todavía que Henry pudiera hacerlo. Por eso, después de pedirle que esperara unos minutos al pie de la escalera, subí hasta mi habitación. Había apoyado ya la mano en el picaporte sin haberme podido dominar. Hice una pausa, en la que sentí un sudor frío, y luego mantuve la puerta muy abierta, como suelen hacer los niños cuando creen que puede haber un fantasma esperándolos del otro lado. Sin embargo, nada apareció. Entré, aunque dominado por el terror, y comprobé que la habitación estaba vacía, lo mismo que mi dormitorio. Apenas podía creer en mi buena estrella, pero cuando tuve la seguridad de que mi enemigo había huido en realidad, aplaudí de alegría y corrí hacia donde estaba Clerval. Subimos a mis habitaciones, a donde no tardó en llegar un sirviente con el desayuno. No podía contenerme. No solo me dominaba la alegría, sino que sentía palpitarme la carne, excesivamente sensible, y el pulso latía rápidamente. Me resultaba imposible permanecer un momento en el mismo lugar, y saltaba por las sillas, golpeaba las manos y reía ruidosamente. Al principio, Clerval atribuyó mi extraordinaria animación a la alegría producida por su llegada, pero cuando me observó con más atención, vio en mis ojos una expresión rara e inexplicable, y mi risa poco natural le asustó. «Querido Víctor», gritó, «¿qué te pasa, por el amor de Dios?
No te rías de ese modo. Tú estás enfermo. No me lo preguntes, repuse, cubriéndome los ojos con las manos, porque creí ver al temido espectro deslizarse por la habitación. Él te lo podrá decir. ¡Sálvame! ¡Sálvame! Me imaginaba que el monstruo se apoderaba de mí, y luchando ferozmente con él, caí preso de un ataque. Pobre Clerval, ¿qué habrá pensado? Aquel encuentro que tuviera lugar con tanta alegría se convertía así en motivo de tristeza. Pero yo no fui testigo de su angustia, porque estaba sin sentido y no lo recuperé sino mucho, mucho tiempo después. Aquel ataque fue el comienzo de una fiebre nerviosa que me tuvo en cama muchos meses, durante los cuales Henry fue mi único cuidador. Después supe que, conociendo la avanzada edad de mi padre y lo mal que le haría un viaje tan largo y cuánto apenaría a Elizabeth mi enfermedad, les ahorró ese dolor ocultándoles la gravedad de mi estado. Bien sabía que no podría tener cuidador más bondadoso y atento que él, y con la firme esperanza de mi restablecimiento, tenía la seguridad de que, en lugar de un mal, estaba haciendo un gran bien. Pero yo me encontraba en realidad muy grave, y sólo las ilimitadas y solícitas atenciones de mi amigo pudieron volverme a la vida. Siempre estaba ante mis ojos la figura del monstruo al que yo mismo diera la existencia y con el que tenía continuas pesadillas. Mis palabras deben haber sorprendido a Henry, que en un principio las creyó desvaríos de mi perturbada imaginación, pero la insistencia con que volvía al mismo tema lo convenció de que mi mal tenía su origen en algo terrible y extraordinario. Fui restableciéndome lentamente y con frecuentes recaídas que ponían en guardia y entristecían a mi amigo. Recuerdo que la primera vez que pude observar con cierto placer lo que me rodeaba, vi que habían desaparecido las hojas secas del suelo y que los árboles que hacían marco a mi ventana estaban cubiertos de brotes. Fue aquella una primavera espléndida, y la estación ayudó mucho a mi convalecencia. Sentí además que en mi pecho revivían sentimientos de alegría y amor. Desapareció mi tristeza, y al poco tiempo volví a ser tan feliz como lo había sido hasta que me atacó aquel terrible delirio. Querido Clerval, le dije, qué bueno has sido conmigo. Has pasado todo este invierno en mi habitación de enfermero, en lugar de dedicarlo al estudio, como proyectabas. ¿Cómo podré pagarte esto? Me remuerde la conciencia al pensar en la desilusión que has sufrido y de la cual yo he sido la causa. Te pido que me perdones. Me sentiré compensado del todo si no recaes, y en cambio mejoras con la mayor rapidez. Y ya que pareces tener tan buen ánimo, te pido permiso para hablarte de cierto asunto. Temblé al oírlo. ¿Cierto asunto? ¿Qué sería aquello? ¿Me hablaría de aquello en lo que yo no osaba ni nombrar? Tranquilízate, dijo Clerval, que observó mi cambio de color. No hablaré de ello si te pones nervioso, pero quiero decirte que tu padre y tu prima se sentirían muy felices si recibieran una carta escrita por ti. No saben lo enfermo que has estado, y tu largo silencio los intranquiliza. ¿Eso es todo, querido Henry? ¿Cómo podría suponer que mis primeros pensamientos no volarían hacia las personas queridas, a quienes amo y a quienes tanto merecen mi cariño? Si piensas así, amigo mío, te alegrará quizá leer una carta que llegó hace unos días. Creo que es de tu prima.